El presidente Correa inaugura el puente que une a Guayaquil con la isla Santay. Un equipo de 24 horas nos cuenta desde el interior de una mina cómo trabajan los obreros bajo la superficie. Asambleístas de gobierno trazan el camino para la reelección indefinida. Ya rigen en Quito las disminuciones para multas por pico y placa y zona azul. Esa persona podrá realizar su pago y retirar su vehículo el mismo día. Inician los operativos para las motos sin matrículas en Guayas. Criterios enfrentados sobre la convocatoria del futbolista Segundo Castillo al Mundial de Brasil. Y en corto, la banda ecuatoriana que lanza video en México. Además, Roberto Carlos, súper exigente con sus peticiones para Ecuador. Le ven el aura, le revisan todo. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La selección nacional juega mañana su último partido antes del debut frente a Suiza en el Mundial. Hoy hubo ecos sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda. Hola Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Más adelante las presentamos, esos ecos de la convocatoria. Empezamos con la auditoría a la empresa aérea TAME. Sí, la Contraloría inició un examen especial a TAME. Los gerentes entrante y saliente se contradicen en torno al manejo de la aerolínea de bandera nacional y a un déficit de 2,8 millones de dólares. La lucha por conseguir que TAME despegue ha sido fuerte en los últimos años, pero el presidente Correa criticó la gestión del gerente saliente por un déficit cercano a los 3 millones de dólares. Y este martes el gerente actual dio más detalles. Ya en abril, en mayo, ya hemos tenido acceso a las pérdidas que se han producido en la compañía. Obviamente, como usted menciona, en el 2012 cerca de 3,5 millones. Que la administración actual es la que ha detectado ese error. Aquí está la prueba fehaciente de que esto fue reportado en enero del 2014 al directorio de TAME y al señor gerente general entrante de TAME. Aunque admite que no pudo informar de esto al presidente Correa, quien se quedó con la cifra de 1,3 millones de superávit que le presentó en un taller en junio de 2013. Un nuevo sistema que se había implementado en TAME que maneja el control de los ingresos tenía un problema con el interfase al sistema contable de TAME. A diciembre establecimos que había duplicación en los ingresos y eso había generado este error. Pero esta no es la única crítica, también lo acusan de haber contratado ejecutivos de la competencia, que según el gerente actual ya fueron despedidos. Estaban dirigiendo personas que habían trabajado en la competencia, específicamente en la compañía Aerogal. El principal asesor comercial del señor Guerrero viene de Lanchile. Y no es nada malo, el señor fue contratado incluso por nosotros y es un gran profesional. El gerente actual canceló la ruta que tenía TAME hacia Panamá, argumentando que se trataba de una mala decisión para la empresa. Teníamos pérdidas en esa operación y por el momento no vamos a operar todavía esa operación a Panamá. Que era un acuerdo de código compartido con Copa. Podíamos usar los aviones de Copa para ir más allá y Copa usaba el avión de TAME para traer pasajeros al Ecuador. Y por último, hasta se cuestionó que el gerente saliente haya sido designado gerente, siendo el sexto calificado por una empresa privada. Que la persona que fue elegida en ese entonces era la sexta persona en calificación que presentaba Pricewaterhouse. Y el señor Guerrero también fue parte de una terna. Y en esa terna volvió a estar la persona que fue número 1 en el proceso en que yo fui seleccionado. Y no fue seleccionada esa persona y fue seleccionada el señor Guerrero. Y nadie está cuestionando eso. Hay dos versiones sobre el manejo de la empresa de bandera nacional, pero será la Contraloría la que establezca quién tiene la razón con los resultados del examen especial que se inició este lunes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Desde este miércoles se retoman los controles a vehículos que circulan a exceso de velocidad en Quito. Esta medida se suma a la rebaja de multas para infractores del pico y placa y uso de zona azul como parte de la política municipal para regular la movilidad. La rebaja de multas en Quito está vigente tras la decisión unánime del Consejo Municipal que aprobó una sanción más leve para los conductores que infrinjan las normas del pico y placa. Esa persona
podrá realizar su pago y retirar su vehículo el mismo día. Las multas por el pico y placa quedan así. Para la primera vez, antes estaba de $113, hoy es de $51. Para los reincidentes la multa era de $170, hoy es de $85. La tercera vez era de $340 y hoy queda en $170. En un intento adicional por evitar una sanción se establece además que habrá un perímetro de restricción. En otras palabras, no habrá la intención de pescarlos en la infracción, sino prevenir su cometimiento. Se lo va a advertir de tal manera que pueda darse la vuelta. Queremos ponerle mucha énfasis a la prevención. De igual forma se aprobó la eliminación del candado para quienes no paguen el uso de la llamada zona azul y la multa bajó el 50%. Antes se pagaba $34 y hoy queda en $17. Para este caso se implementará el uso de un nuevo sistema de registro fotográfico y de multas que será validado con la información del dueño del vehículo vía internet. A través de este dispositivo se podrá advertir al dueño del vehículo que tiene un límite de 10 minutos de gracia para retirar su vehículo. Pero otro anuncio que hicieron las autoridades municipales tiene que ver con el control en las vías de la capital. Desde este miércoles se reinician los controles por exceso de velocidad y también para los conductores que tienen algunas copas encima. Los radares que están operativos entrarán nuevamente a funcionar en toda la ciudad y se comprarán más para extender los controles. Las autoridades recuerdan que las sanciones son fuertes. Y luego de los 60 sí vienen ya multas mucho más fuertes, como es la prisión de 3 días, la pérdida de 10 puntos en la licencia. El control de los pasados de copas al volante se refuerza también con los alcoholímetros y con una ley bastante dura. Y en conductores no profesionales se establece rangos de 0,3 a 0,8, 5 días de prisión y 5 puntos de reducción a la licencia. Si pasa los 0,8, obviamente la multa se va al doble y los puntos se triplican. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El puente peatonal que une Guayaquil con la isla Santay es desde hoy una nueva opción de turismo. El presidente Correa inauguró el viaducto. La misión, pasar a pie los 840 metros del puente que une la isla Santay con Guayaquil. Así el presidente de la República oficializó la apertura del acceso que permite el ingreso a la isla, aunque el proyecto que forma parte de Guayaquil Ecológico no está concluido en su totalidad. Un pequeño desfase, el puente Santay que estará en el mes de julio con la respectiva caminera. Ya en Santay, el primer mandatario con su grupo ministerial recorrió las camineras. Serán 3 kilómetros de ellas cuando finalice la obra. Saludó a los cerca de 50 niños de la comuna, donde existen 245 habitantes. El proyecto completo cuenta con 2.179 hectáreas. Que realmente tengan espacio para poder disfrutar las familias, con servicios de hospedaje, de restaurante. Santay es un centro emblemático que puede volver también a los pendejos, aquí en los espacios verdes, de los que no van a poder disfrutar. El primer mandatario culminó su visita apreciando la biodiversidad de la zona, reflejada en los cocodrilos que existen en el lugar. Por la tarde, el presidente Correa supervisó la construcción del Centro de Salud Tipo C en el sector del Cisne 2, suburbio de Guayaquil, que por cierto presenta retrasos. ¿Para cuándo será? Septiembre. Sí, nos hemos atrasado casi un año, o sea, se va a atrasar casi un año, pero fue por el irresponsable del constructor Juba, Julio Vaquero, que dejó botada la obra. Vamos a tomar las medidas legales. Muy cerca se estaba realizando el velatorio de la menor de solo 7 años, que apareció ahorcada en el patio de su casa. El presidente Correa fue a dar condolencias a la familia. Dayana Monroy, 24 horas. En el conversatorio con la prensa, el primer mandatario se refirió a la propuesta de reelección indefinida que precisó deberá decidir la Corte Constitucional y que según Correa no implicaría ningún tipo de reforma en la estructura del Estado. Reelección indefinida. Claramente esto no reforma la estructura del Estado, como pseudos analistas dicen, ¿no? Sin embargo, esto tendrá que decidir la Corte Constitucional, pero es obvio que lo que se requiere es enmienda, no referéndum, como ya quiere imponer la prensa y ciertos opositores. Entiendan que ya vivimos con la Revolución Ciudadana en un Estado de derecho, no en un Estado de opinión. Para mí, que soy un institucionalista, cambiar la Constitución es duro, pero algunas veces hay que elegir el mal menor. Demanda que pondría a Mary Zamora en contra del Estado. Haga lo que le dé la gana. Perrito que ladra no muere, que haga lo que le dé la gana. Ni siquiera perdamos el tiempo contestándole a esta persona. Sigamos, por favor. Clave roja internacional para el expresidente Yamil Maguad. Cualquier
delincuente, ahora dice que fue perseguido y que le faltó la coma a la sentencia y que todo es persecución política para ocultar los casos de corrupción del gobierno. Ya basta, compañero, el asunto es demasiado evidente. Entonces, si que está en Estados Unidos y se confirma, pues probablemente, claro, si viene Roberta Jacobson, su secretaria de Estado para Latinoamérica, se conversará de estos temas, como de los Isaías, de Pedro Delgado, etcétera. Pero habrá que verificar si se encuentra en los Estados Unidos. Y sobre los incidentes ocurridos esta mañana con un grupo de moradores de Sociovivienda por la falta de agua, el presidente Correa aseguró que pedirá un informe. Fue porque se aglomeró la gente, pero era con el bienestar de conversar con él, porque no tenemos agua. Ni siquiera habló con el pueblo, ¿qué pasa? La gente se enojó porque los niños no han ido, otra que no hay agua, aquí no hay agua, compramos agua en tanquero. Ya estoy averiguando qué ha pasado, ¿no? Me dan información medio contradictoria, por eso no les puedo anticipar la explicación, pero en principio pues recuerden que la infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado, es responsabilidad del municipio, por supuesto. ¿Por qué hicieron un programa de vivienda del gobierno donde no había esa infraestructura? Esa es la gran pregunta, ¿no? Natalie Toledo, 24 horas. La cometida, etcétera, pero hay unos problemas. Arriba, arriba, mi selección, grita siempre con pasión, a bailar con cada gol. Arriba, arriba, mi selección. Segundo Alejandro Castillo, pese a ser convocado, se perderá con seguridad el primer partido del Mundial. Casi seguro el segundo encuentro. Así lo reconoció el médico de la selección nacional. A 9 días que inicie el Mundial, con la pierna derecha inmovilizada y con muletas o en silla de ruedas, se encuentra segundo Alejandro Castillo en la concentración de la Tri en Miami, tras la lesión que sufrió el pasado sábado en el partido amistoso contra México. Va a rehabilitación por 3 semanas. O sea, no llega para el primer partido frente a Suiza. Ni para el segundo no llega. Esperemos, o sea, pues se va a trabajar tanto, él tiene unas ganas, una fuerza, tanto mental como física, que va a ser todo por transitar, ¿no? Esto porque, de acuerdo al último informe médico, segundo Castillo presenta una lesión incompleta del ligamento cruzado anterior, más una distensión con ligero desgarro del ligamento colateral externo. O sea, hubo un estiramiento del ligamento colateral externo, que es este que estoy señalando aquí. En este caso, según el traumatólogo, el tratamiento se aplica dependiendo la intensidad de la lesión y consta de 3 etapas. La una es de inmovilización inicial, la segunda etapa se la conoce como un fortalecimiento muscular y una tercera etapa que es la propiocepción o adaptación del deportista al gesto deportivo. De acuerdo a este especialista, lo que evitó que la lesión fuera más grave es la musculatura del jugador. En caso de sufrir una lesión similar y no tener la musculatura de segundo Alejandro Castillo, una persona se recuperaría completamente en 6 u 8 meses. Sin embargo, esperan que Castillo se recupere en 3 semanas, por lo que él no pierde las esperanzas de jugar en Brasil 2014. Hay que tener la tranquilidad, ahora nomás queda recuperarse y bueno, esperemos ya que el entrenador si puede contar conmigo en el Mundial o no. Con este optimismo, todos los jugadores de la Tri alientan y apoyan al mortero Castillo. Andrea Romero, 24 horas. Hinchas y periodistas hacen cuestionamientos a la lista de mundialistas convocados por Reinaldo Rueda para el campeonato de fútbol. Además, hacen otras puntualizaciones sobre la nómina. ¿Qué quiere? Que aplauda lo que está haciendo Rueda. El tema de la lista de la Tri estaba quemando en las emisoras radiales de este martes. La posición sobre Rueda es que él no tiene una gran preparación del equipo, tácticamente no hace jugar bien a los equipos. Todos con su propia lectura y análisis de la lista de Rueda, de los que faltan y de los que estarían de más. Llevar a un jugador que está con pronóstico de 3 semanas de recuperación y de ahí terapia, es como que se lleva uno menos. Y entonces mi preocupación es que queda un solo volante 5, que es grueso. A este comentarista, más que nombres, le preocupa el funcionamiento decreciente que ha mostrado la Tri. Cada partido lo hace peor. Contra Holanda tuvimos el 20% de tenencia de balón y el rival tuvo 70%. Contra México, nuestros marcadores jamás pasaron la mitad de la cancha. De su lado, los hinchas le dieron con toda la lista de los 23. Sobre Castillo. No ya a pasear, porque si está lesionado no va a hacer nada. O la supuesta injerencia externa para la elaboración de la lista. Alguna trinca, qué sé yo, pero no debería de ser convocado ni Saritama. Son los ecos en nuestra tercera lista mundialista. Nombres que ya no están, otros que sobran, dentro de los 23.
del técnico Rueda para Brasil. Jorge Rodríguez, 24 horas. Bueno, y con mucho optimismo, hinchas ecuatorianos viajaron a Brasil para apoyar a la Tri en la cita mundialista. Lo hicieron vía terrestre en un periplo que incluirá el paso de 20 ciudades hasta llegar a Sao Paulo. Al mediodía de este martes salía de Guayaquil un bus con más de 60 personas, parte de la delegación mundialista de Ecuador, para Brasil 2014. Contaba los segundos, los minutos. A Néstor su mamá le daba la bendición y sus hijas le deseaban que traiga a la Tri, clasificada al menos a octavos de final. Disfrute mucho, que haga mucha barra y que lleve muchas energías positivas. Miguel Acosta es comerciante, viene de Ambato y con él está su entrañable amigo, Ángel. Juntos nos cuentan que van a cumplir su sueño mundialista. En bus, pero nos vamos a apoyarte, selección. Elizabeth es una profesora quiteña que no lo creía todavía. Nos cuenta que ahorró durante meses para este viaje y por internet hasta compró las entradas de los partidos. Listo, llega a Brasil a retirar las entradas. ¿Você fala portugués? No, no fala nada. ¡Arriba! Los últimos en abordar fueron Carlos y Juan Vera, tío y sobrino. Son emigrantes. Dice que su sacrificio en Estados Unidos hoy vale la pena para poder ver en acción a nuestra tricolor en primera fila. A gritar, ¡viva Ecuador! Con todas las ganas, ¿eh? La experiencia mundial que se va a vivir. Otro ambiente, otra cultura. Son las historias de nuestros embajadores en Brasil 2014. Aficionados listos a vivir más de 120 horas de viaje y aventuras por la cordillera peruana y la Amazonía brasileña. Listos para vivir la mayor fiesta del deporte. ¡Ecuador! ¡Ecuador! El Mundial de Fútbol. Desde adentro. Jorge Rodríguez, 24 horas. Para Inglaterra, el sueño de un equipo es el latido de corazón de millones. Y para Irán, su selección es el honor de Persia. Arriba, arriba, mi selección, brilla siempre con... Alianza País alista el texto de enmienda constitucional que permita la reelección indefinida de autoridades de elección popular. La propuesta deberá cumplir con algunos pasos y tiempos. La Corte Constitucional se mantiene a la espera de que llegue un proyecto de enmienda a la Carta Magna para permitir la reelección indefinida. Esto mientras el tiempo para que pueda aplicarse dicha modificación en las elecciones del 2017 empieza a correr. Una necesidad jurídica y política que es el tema de la enmienda constitucional. En los últimos dos procesos electorales, la convocatoria a elecciones ha sido en octubre del año antes de la votación. Por ello, la Asamblea debería iniciar el trámite de enmienda antes de octubre de este año. Para que el pueblo ecuatoriano, sin limitación de ningún tipo, pueda decidir la continuidad de sus líderes. Es que el proceso de enmienda constitucional arranca con una propuesta que se presenta al Consejo de Administración de la Legislatura con 40 firmas de respaldo. El Consejo califica y remite a consulta a la Corte Constitucional. Luego la Corte emite un informe favorable o negativo en 45 días. Si la Corte da el aval, la propuesta retorna a la Asamblea, que conforma una comisión especial o envía a la Comisión de Justicia para su tratamiento. La comisión tendrá 60 días para aprobar un informe para primer debate y el segundo debate debe darse 13 meses después. Si cuenta con los votos, será aprobada y pasará finalmente al registro oficial. Si se produce la enmienda o la reforma de la Constitución, es sumamente discutible si el presidente Correa puede beneficiarse de esa enmienda o si esa debe aplicarse a futuro. Ana María Cañizares, 24 horas. Portobelo y Zaruma, en la provincia de El Oro, son dos de las mayores zonas mineras del país, donde esta actividad está decreciendo drásticamente. Un equipo de 24 horas nos cuenta desde el interior de una mina cómo trabajan los obreros que se niegan a abandonar su oficio. La decisión de ingresar a una mina no fue para nada fácil, pero esta vez no queríamos imaginar el trabajo de un minero. Queríamos vivirlo. ¿Qué tan peligroso es entrar a las minas? Legalmente, cuando los terrenos son un poco flojos, se hace esta clase de enmaderado, ¿no? La sensación de estar bajo toneladas de tierra y rocas, con altísimas temperaturas y casi nada de luz, era atemorizante. Ya, sí. Sí, agache un poquito. El corredor era tan angosto que nos obligó a pasar de a uno en cuclillas. Los olores que se percibían eran muy fuertes. Hay que mirar bien dónde se pisa y bajo qué se está parado. Sí, ¿dónde está esa abertura? La abertura aquí. Se llama el resbalón.
Hay mucha gente que a veces muere aplastada por eso. Por eso. O sea, el camarógrafo debe salir de ahí. Sí. Exactamente. Ven, Choco. Los mineros pasan alrededor de 8 horas diarias o más en el interior de una de estas minas. Esta, por ejemplo, tiene 100 metros de profundidad y hay una sola cosa que ellos tienen prohibido: las bromas. Por eso es malo hacerse las bromas acá adentro, hermano. Una piedra de esa nos cae y nos lisea. Un pequeño movimiento de rocas aquí puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Le revientan 6 disparos y totalmente lo deja sepultado adentro. Otro de los riesgos con el que tienen que vivir son los explosivos. Si dejan la mecha muy corta, existe la probabilidad de que explote antes de que los mineros salgan. Cuando ya no avanza a salir, tiene que abrir la boca para que no le revienten los tímpanos de los oídos. ¿Qué tienen que hacer primero? O sea, aquí descubrir lo que es la veta. Ensaquillamos y sacamos solo lo que es negro y eso se lleva al molino. De aquí se extrae el cuarzo. Por ejemplo, estos son los sulfuros del cobre. ¿Cuál? Lo verde. Lo verde. Y esto medio azulado es el sulfato de plata, que tiene oro, tiene plata, tiene zinc. Lamentablemente llegamos al molino y lo que recuperamos es el oro. El resto se queda ahí. Ya era hora de salir, lo que también fue difícil, pues hay tramos que confunden. Sí, sigue nomás. Ya. Entonces, gracias. Pero ingresar a una mina de pozo es mucho más riesgoso. Por nuestro bienestar nos prohibieron entrar a esta. Pero solo fue necesario ver el estado en el que salían los mineros luego de 6 horas de trabajo para entenderlo. ¿Vienen a trabajar? Sí. Toda su ropa está mojada, pero esto no es agua, sino sudor. Las temperaturas son altísimas. Deben bajar 160 metros y el único acceso de escape, si algo pasa ahí abajo, es esta escalera. Lo más difícil es que uno sale de la casa y no sabe si va a regresar o no a la casa, si regresa vivo o si regresa en una caja. En estas zonas, todas las actividades giran alrededor de la minería. El 80% de la población se dedicaba a este oficio. Pero hoy, al menos la minería artesanal ha decrecido por el aumento de impuestos y regulaciones. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 horas. La policía incautó 40 tacos del explosivo pentolita y cientos de metros de cable detonante en una vivienda al norte de Tulcán, cuyo destino presumiblemente era Colombia. Trabajos de inteligencia dieron pistas a la policía sobre movimientos ilícitos al norte de la ciudad, donde los caminos de tercer orden comunican con Colombia. Bueno, al momento se han encontrado aproximadamente 40 tacos de aproximadamente 250 gramos de lo que es el explosivo pentolita. Grupos de élite de la policía dieron el certero golpe, incautando además cientos de metros de cable detonante para accionar los explosivos, que al parecer tenían como destino Colombia. Se trata de un material explosivo bastante fuerte, que sí causaría daño tanto a edificaciones como a vidas. Los explosivos se camuflaban entre cobijas y se almacenaban en esta vivienda en la noche o madrugada para no levantar sospecha. Sin embargo, les seguían los pasos de cerca. Hay 2 detenidos. Tenemos entendido vino desde una empresa de transporte de la ciudad de Cayambe. La capacidad de destrucción de tan solo un taco es de al menos 20 metros a la redonda. Son en total 40 tacos del poderoso explosivo. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 2 guardias de seguridad de una bananera fueron asesinados en el cantón Simón Bolívar, en el Guayas. Ocurrió cuando varios sujetos intentaban robar piezas importantes de una bomba de agua. En medio del dolor, Guadalupe Ramírez abandonaba la escena del crimen luego de reconocer el cuerpo de su esposo Julio Acosta, de 38 años de edad, quien deja 2 niñas en la orfandad. Tengo que sacarlas adelante yo. Ya él no está para ayudar. Los familiares de Darío Alcíbar prefirieron no rendir declaraciones, llevados por el dolor y la resignación de perder a su ser querido. El hombre, que deja 6 hijos en el abandono, también se desempeñaba como guardia de seguridad. Él, junto a su compañero, cuidaban esta bomba de agua al interior de la hacienda La Violeta 2 en el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas. Como 15 días también robaron, así, un cabezal también robaron. Según las primeras versiones de la Fiscalía, se trataría de un intento de robo. La única defensa que han tenido son
garrote, un palo y un machete. Luego de este hecho, la comunidad quedó preocupada por la inseguridad en que viven actualmente, así que solicitaron mayor resguardo policial en la zona. En Guayas, Martín Soto, 24 horas. 168 estudiantes reciben cursos de nivelación desde el pasado 31 de marzo en la Universidad de las Artes en Guayaquil. En septiembre iniciarán las clases en 3 carreras de este nuevo centro de estudios. Se trata de un remodelado conjunto de edificios, donde antes funcionaba la gobernación del Guayas, cumpliendo así una deuda histórica con la cultura y el arte del puerto principal, cuna de grandes y reconocidos músicos, literatos, cuyas expresiones forjaron ideologías e ideales. Guayaquil tiene una impronta, una huella, una herencia extraordinaria. Digamos, ha tenido literatos de la talla de José de la Cuadra, que algunos dicen que es el precursor de García Márquez. Ha tenido músicos, digamos, populares, Julio Jaramillo, Nicasio Safadi. Hay una materia prima en esta sociedad guayaquileña extraordinaria. Recorremos junto al ministro de Cultura algunos de los pasillos y aulas de esta nueva universidad, que no pretende bajo ningún motivo ser una academia masiva, sino de élite de artistas. Allí nos dice, se prepararán solo los mejores. Los que salgan súper bien formados. En una de las aulas encontramos a algunos estudiantes recibiendo un taller de escritura creativa. Un par de palabras por parte del ministro y una corta conversación son necesarias para incentivar más su sueño de ser artistas. Porque más allá de lo que alguien puede imaginar, no es el dinero, ni necesariamente el reconocimiento, sino la vocación de estos jóvenes, lo que hace que quieran prepararse. Justamente es el entusiasmo que los motiva, ¿no? Que no están aquí solamente por cumplir una carrera, la mayoría, sino por buscarse a sí mismos, por buscar un sentido. Al momento son 168 alumnos los que reciben cursos de nivelación. En septiembre recién se abrirán carreras en 3 áreas: cine y artes audiovisuales, artes literarias e interculturales y artes musicales y sonoras. En el 2015 se abrirán las carreras en artes escénicas y visuales. El 82% de ellos de la región costa y el 18% de la sierra. Por cierto que a quienes no son de Guayaquil se les paga la residencia y la alimentación, una de las razones por las que este joven productor de cine de Loja decidió aplicar a esta universidad. Hice mis maletas y me vine. Tienen tu mismo sueño, tus mismos anhelos y de repente todo es complementario y de repente tienes otro tipo de familia, ¿no? Los jóvenes tienen sueños de grandeza y trascendencia, de expresar su arte, de llevar al Ecuador en lo alto y de retribuir en su momento a las comunidades que los vieron nacer. Así lo confiesa también este estudiante oriundo de Santa Elena. Santa Elena es una tierra cultural muy rica, es la primera tierra de culturas como la Valdivia. Podemos lograr muchas cosas allá. El proyecto completo estará listo en el 2017. Se espera convertir al centro de Guayaquil en una sola expresión de arte, juventud y academia. Natalie Toledo, 24 horas. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma. Una especie de nueva de pimienta salvaje descubierta en las estribaciones de los Andes ecuatorianos podría convertirse en un gran aliado en la búsqueda de una cura para el cáncer. Científicos estadounidenses estudian esa posibilidad debido a las maravillosas facultades que parece tener esta planta. En las estribaciones de los Andes ecuatorianos no solo se esconde la magia de hermosos paisajes, sino también una diversidad biológica inimaginable, de la que se desprenden plantas con sabores y olores únicos gracias a sus compuestos químicos, que a menudo también tienen propiedades tóxicas o medicinales aún desconocidas para el mundo, como es el caso de esta planta llamada Piper Keleji, descubierta por un grupo de científicos estadounidenses en la zona de Cosanga, en Baeza. Es una pimienta salvaje, familia de la pimienta negra, y según una reciente publicación de la revista Science, esta nueva especie produce una amplia diversidad de compuestos químicos que actualmente están siendo sometidos a análisis de laboratorio, ya que podrían ser utilizados en medicamentos contra el cáncer. Así nos lo confirmó también Eric Tepe, miembro del equipo que descubrió la especie. Es que hay posibilidad de que tengan efectos antitumor, por ejemplo. El propósito del proyecto científico de Tepe estaba centrado en el estudio de la interacción entre la planta y los insectos que viven de los compuestos activos de la especie, que comúnmente disuaden a la mayor parte de herbívoros. Sin embargo, varios grupos de estas orugas han sido capaces de vencer su toxicidad, haciéndolas completamente dependientes de la pimienta Keleji.
Hemos estudiado más de 100 especies de pimientas y esta especie de planta es la que tiene más especies de herbívoros específicos, o sea, dependientes. Y son por lo menos 11 especies de orugas que comen solamente esta planta. Lo que les hizo pensar a los científicos sobre la potencialidad médica de la planta. Para estos casos, Ecuador ya cuenta con un reglamento nacional de acceso a los recursos genéticos, emitido hace 2 años, como nos asegura esta experta. Cualquier investigador nacional o internacional que quiera hacer una investigación que no solamente sea la descripción de una especie, sino que quiera ir más profundo, a ver qué componentes tiene esa especie y si esos componentes pueden tener una aplicación en algún campo comercial. Entonces, esto es un tema de acceso a recursos genéticos y hay que sentarse en una mesa de negociación con el Estado ecuatoriano, en este caso, para ver, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen lo que se llaman los beneficios de este acceso. Pero, ¿qué pasa cuando un recurso genético como el que acaban de descubrir en la Piperkelegi tiene un conocimiento ancestral asociado? Es decir, en el caso de que se conozca que su potencial medicinal ya era utilizado por nuestros ancestros. Es que si hay este conocimiento ancestral, tiene que haber un reconocimiento a los grupos locales del que proviene el conocimiento. Hasta el momento no se conoce que esta nueva especie de pimienta salvaje tenga un conocimiento ancestral asociado, pero según nuestros expertos, parientes de la planta ya tenían registro medicinal. Aquí en el laboratorio del especialista botánico Vlastimil Sack, en la Universidad de San Francisco, pudimos encontrar esta planta, que es pariente de la pimienta que habla el estudio. Y aquí en el Ecuador ya se había utilizado desde hace muchísimos años en el ámbito medicinal. Desde hace 50 o 60 años la utilizan como desinflamante. La utilizan para cuando hay problemas de tendonitis, cuando los músculos están cansados. Ya en el Vademecum de plantas medicinales del Ecuador, escrito por Misael Acosta Solís, él ya describe que esta planta tiene propiedades anticancerígenas. En todo caso, el descubrimiento de la Piperkelegi en las estribaciones de los Andes ecuatorianos y sus potencialidades médicas en la lucha contra el cáncer es solo una muestra de la infinita riqueza de nuestra tierra. Gisela Bayona, 24 horas. A Brasil con futebol, brinda siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con futebol, brinda siempre con pasión. Amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos reviviendo lo que ha sido la participación ecuatoriana en los mundiales. Y esta vez llegamos a Alemania 2006 para los octavos de final. Vaya partido, ¿no? Los ingleses fueron los rivales, es cierto. No nos favoreció la suerte esta vez, fue un partido más bien parejo. Tuvimos nuestras chances. Al final nos fuimos de todas maneras alegres porque había sido un mundial inolvidable. Ya se había cumplido con el principal objetivo, se había hecho historia. Habíamos vencido a Polonia en el primer encuentro, luego ante Costa Rica sellamos el pase a los octavos y el partido ante Alemania fue más de trámite y para la estadística. Estábamos en octavos de final y el rival era la gran Inglaterra, que en aquel entonces contaba con figuras como Beckham, Rooney, Lampard, Gerrard, Ferdinand, entre otros. Había que dejarlo todo. En los primeros minutos tuvimos la gran chance de anotar. Carlos Tenorio tuvo un mano a mano ante el arquero y cuando sacó el remate, Ashley Cole alcanzó a rozar el balón, cambiándole ligeramente la trayectoria. El disparo pegó en el travesaño y se salvó Inglaterra. Fue un partido duro, difícil para ambos, y en el minuto 60, tiro libre para los ingleses. Beckham agarró la pelota, tomó 3 pasos de distancia, se perfiló, apuntó y remató, enviando el balón al fondo de la portería defendida por Mora. Fue triunfo y clasificación para Inglaterra, sí, pero Ecuador ya había hecho historia, jugando por primera ocasión los octavos de final de una Copa del Mundo. Y todavía seguimos recreando las jugadas de ese partido, la que pudo ser del demoledor Carlos Tenorio, la estirada de Cristian Mora, pero bueno, fue un gran mundial. Ya vamos a seguir revisando más de Ecuador en los mundiales, aquí en Hablemos de Mundiales. Brinda siempre con pasión.